cómo se manejan, qué registro tienen de este niño, hay un registro separado de este niño. Yo atendía a un paciente que estaba diagnosticado como TEA, creo que era. La realidad es que este niño era un niño que estaba con muchos desórdenes a nivel, digamos, de comportamiento. Y lo que yo observaba es que esta mamá no podía hablar de modo singular de sí misma. Era siempre hablar en nombre de los dos. Porque nosotros, y en nosotros no incluía al papá, era solo con la mamá. Era él y la mamá, el nene y la mamá. Y empecé a prestar atención a eso y presté atención al nivel de obesidad de un niño muy chiquito, tenía 5 o 6 años, y pesaba lo de un niño de 10. Era muy obeso, bajito, era muy obeso, y la mamá, me acuerdo que el día que lo trajo a sesión, yo le pedí por favor que ese día necesitaba hablar con ella en privado, sola. Ella me dijo que no lo podía dejar con el padre trabajaba en la casa y no estaba trabajando en el horario, pues yo busqué un horario que el padre no estuviera trabajando. Ella no lo podía dejar con el padre porque el nene va con ella a todos lados y se pone muy mal si se separan. Bueno, la realidad es que había toda una problemática de pareja que después se fue desarmando durante el tratamiento. E incluso los padres estuvieron separados un tiempo, conviviendo en la misma casa, una situación bastante loca en otros aspectos. Había una mamá que sí tuvo un deseo de ser madre, un padre que no tenía deseo de ser padre, y sin embargo ella de alguna manera lo engañó, no con otra persona, sino que lo engañó en términos de que su deseo era más fuerte que el proyectar un deseo juntos, o el que esperar que él tuviera el deseo. Entonces ella quedó embarazada sin decirle nada a él, o diciéndole que sí se estaba cuidando, y la verdad es que este niño sufrió ciertas consecuencias y hubo que trabajar bastante para que este niño tolerara, por ejemplo, que él pudiera ingresar y que la mamá pudiera esperarlo afuera y que se quedara tranquilo que nadie se iba a ir, que todo el mundo lo iba a esperar. Lo empezó a traer después el papá. Sin embargo, cuando la mamá empieza a notar de que este nene empieza a tolerar que no estuviera ella y que se quedaba perfectamente en los 45 minutos de la sesión, lo saca de tratamiento. Y lo cambia de jardín, porque en el jardín también lo que le empiezan a decir es que no puede ingresar más a la sala, que empezara a dejar que el nene pudiera construir con sus propios compañeros algún tipo de vínculo. La realidad es que había algo de la mamá que le costaba mucho entender respecto de ese nene, que era diferente de ella. A mi criterio, el diagnóstico de ese niño no era un autismo, sino que estaba más ligado a lo que sería lo que hoy se llama TGD, que sería una psicosis infantil, ¿sí? Pero bueno, tranqui, ustedes no tendrían que hacer ese tipo de diagnóstico, pero como para que tengan la noción. Vuelvo, porque me fui de tema, como en todas las clases. Vuelvo. La pensé, les juro que la hice media estructurada, pero me voy de tema. Este niño, yo les decía, en los primeros momentos de vida no hay discriminación con el otro y tiene que empezar a construir una discriminación con el afuera. ¿Qué empieza a pasar en este momento? Es lo que Freud llamó yo placer purificado. Fíjense que los nombres nos dan indicios de cosas. Lo que empieza a construir es un adentro y un afuera, ¿sí? No lo piensen en términos tanto de tiempos, piensen que sí, continúa siendo en la fase oral, en este momento que la satisfacción sigue siendo autorótica, la satisfacción en la sexualidad infantil es autorótica. ¿Por qué es autorótica? Porque es con el propio cuerpo. No tiene aún la intención de satisfacer sus deseos con un otro. Eso va a llegar en la adolescencia, no es ahora. Por el momento, y que en la adolescencia incluso hay como un vaivén entre la masturbación y el encuentro con el otro. Pero en este momento es autorótica, se satisface en el propio cuerpo. Dice Freud que es perversa. ¿Por qué dice que es perversa? Porque la lógica de cómo piensa Freud, la perversión, que no es como la piensa Lacan, ahora se las explico cómo la piensa Lacan más cuando terminemos la clase, porque si no se van a confundir, es que no tiene la finalidad reproductiva, o sea, se desvía de la meta reproductiva. La sexualidad para Freud humana es perversa por naturaleza. ¿Por qué? Porque no tiene una finalidad reproductiva, o sea, uno no ni mantiene relaciones por una cuestión siempre reproductiva, sino tiene que ver con otras satisfacciones, con otras cosas, ¿se entiende? Bien, sigamos adelante. Necesita armar una disquisición entre qué soy yo y qué empieza a ser lo otro, escúchenme, no el otro.
No hay diferenciación yo no yo todavía. No, porque todavía no está terminado de construir el yo. ¿Qué empiezo a hacer? Listo, hago como limpieza del placar. Lo que no me sirve, afuera. ¿Sí? Lo odiado, lo que me duele, lo que me molesta, lo que me genera displacer, lo que me genera tensión, pertenece al afuera. Mecanismo de proyección. Proyecto afuera. ¿Sí? Lo placentero, lo lindo, lo amado, me pertenece. Con lo cual hay partes del cuerpo del otro que todavía me pertenecen, porque el pecho, como es algo amado, es mío. Esto es mío. Mi mamá, cuando es buena, es mía. Cuando es mala, es de afuera. Cuando es mala, cuando no viene. ¿Se entiende? Bien, fíjense que este mecanismo de proyección, que son lo que se llaman las defensas primarias son los primeros mecanismos de defensa. ¿Sí? Un primer mecanismo de defensa es esta alucinación. Un primer mecanismo de defensa propiamente dicho es la proyección o la introyección. Introyectar es introducir dentro de mi yo todo lo amado, ¿sí? Proyectar es expulsar fuera de mi yo todo lo odiado. Fíjense, la gente que va por el mundo quejándose de todo, ¿sí? Y todo lo odiado y lo malo es del otro. Yo me río porque la abuela de mi marido o es una genia esa mujer, o es la peor del mundo. No hay grises. Bueno, esta cuestión de proyectar en el otro, yo les decía, por ejemplo, el ejemplo de mi paciente, de esta mamá que proyecta en la hija, que fue por culpa de la hija que ella tiene esta enfermedad inmunosuficiente, que probablemente tenga que ver con algo de su genética, que se pudo haber disparado un embarazo, o pudo que la haya tenido, y con el embarazo uno se hace muchos más estudios. Digo, esta necesidad de proyectar, de sacar afuera, de que no me pertenece, es un mecanismo de defensa primario. Otro mecanismo de defensa primario es la idealización, ¿sí? Idealizar al otro. Este es el mejor del mundo. Vieron que hay muchas personas donde, yo tengo una paciente donde cada vez que se enamora es el mejor del mundo y después es el peor del mundo. Y otro de los mecanismos por lo general es la negación, ¿sí? Este mecanismo de que a mí no me pasa, esto no existe, a mí nunca me pasó, ¿sí? Bueno, estos mecanismos son mecanismos de defensa primarios. Son los mecanismos cuando no tenemos un yo constituido. A ver, un niño de yo placer purificado no puede sublimar. Un niño latente, vamos a ver que es un niño que ya tiene un yo constituido, va a empezar a utilizar el mecanismo de la sublimación, ¿sí? Que es un mecanismo de una defensa más secundaria, no es una defensa primaria. Van a encontrar en algunas partes del texto que esto se llama proceso primario. ¿Qué quiere decir proceso primario? Freud va a decir que el psiquismo se estructura con dos procesos. Un proceso primario, que es el primario en la constitución del aparato psíquico, por eso está en el yo primitivo y en el yo placer purificado, y un proceso secundario, que es el proceso donde empieza a aparecer el pensamiento consciente. ¿Sí? Asocian proceso primario con inconsciente y proceso secundario con consciente. Nadie les va a preguntar qué es proceso primario o secundario porque no les va a aportar mucha más teoría, pero sí, como ustedes me lo preguntaron y está en la bibliografía, se los explico. Bien. Este niño empieza a constituir un adentro y un afuera. ¿Sí? Es un modo muy precario de constituir un adentro y un afuera. Aún la angustia sigue siendo traumática, sigo sintiendo que me voy a desvanecer, pero empieza poco a poco. Piensen que esto no es de un día para el otro se transformó en un yo placer purificado, sino que tiene que ver con un gradiente, con un proceso. Lo que van apareciendo poco a poco es que el niño va a empezar a construir cada vez más esta clasificación. Fíjense que esta clasificación no está tan alejada de la causa mágico-fenomenológica de la que hablaba Piaget. Estamos en los mismos tiempos cronológicos, si ustedes lo ubican en tiempos. Pero volvamos. ¿Qué empieza a pasar en este niño a nivel de Winnicott? Esta ilusión de juntos somos uno, empiezo a darme cuenta progresivamente que somos dos. Digo progresivamente porque no es de un día para el otro. Y lo que se va a empezar a dar, que es lo que se va a terminar de concretar en lo que es el yo real primitivo o en lo que es el proceso de desilusión o el proceso de destete, es este proceso de individualización o separación. ¿Por qué desilusión? Porque el niño se empieza a dar cuenta de que no somos uno, que somos dos.
Pero necesitó de ese proceso de ilusión para tener la capacidad de crear, ¿sí? Él pensó que él creaba el pecho cuando él lo deseaba. ¿Por qué? Porque la mamá estaba justo a tiempo. Está justo a tiempo porque estaba atenta a ese niño. Y le permitió, bueno, te permito pensar de que vos sos el que me crea, que vos sos el que maneja el mundo. Ahora te empiezo a introducir la idea de que también tengo otros intereses, de que sos lo más importante, pero que también hay otras cosas que me gustan, saludablemente. Una mamá que no tiene otro interés que su hijo, la verdad que lo que hace es patologizar a ese niño. Porque ese niño necesita ese aire y necesita otros también con que vincularse, para abrirse a lo social. Bueno, después si les surgen preguntas, me mando, no tengo problema. Este proceso de separación también es parte del momento de apego, también es parte de la teoría del apego, pensar en la separación. Y es lo que Winnicott empieza a llamar proceso de desilusión o proceso de destete. ¿Quiere decir que el nene dejó la teta? No. Es como lo llama, es el nombre que utiliza. Lo que quiere decir es que ya no necesita tal dependencia absoluta. La dependencia va a existir porque un niño sin un otro se muere. O sea, sí, no se sabe cocinar, no sabe hacer nada, Y además uno siempre está en dependencia de otros. Uno necesita de los otros, de lo social. Por eso esa dependencia va a seguir siendo, pero ya no va a ser tal del orden absoluta, sino relativa. Ese es el proceso de individualización, de separación, de desilusión, con todos esos nombres que pueden estar. En términos de Freud, en lo que dice es que lo que se está constituyendo ya ahora sí, de una manera más firme, es esta primera instancia narcisística, este primer momento de un yo real, que él lo llama, y lo que se va a constituir es el yo real primitivo. ¿Por qué primitivo? Porque recién se está iniciando en esta separación de yo y el otro. ¿Qué pasó con este otro? Este otro me empezó a decir, ¿sabes qué? Me interesan otras cosas. Este otro estoy hablando de la mamá o quien cumpla ese rol. Me interesas vos, pero también me interesan otras cosas. Empieza a faltar. Y si yo hay algo que me falta, lo tengo que empezar a simbolizar para saber que va a volver. Que se va, pero que en un rato vuelve. ¿Me siguen? Entonces, por eso se dice que se empieza a aparecer la palabra como modo de separación, porque la palabra separa, pero a la vez une, enlaza a uno con el otro. ¿Me siguen? Enlaza en términos de que la palabra permite el vínculo, que ya no es cuerpo a cuerpo como cuando éramos chiquititos. Ya ahora es a través de una comunicación con el otro que convoco la atención de ese otro. ¿Me siguen? Bien. Hasta ahí yo de paso voy retomando la idea. Este proceso de separación, que no es de un día para el otro, que no se da abruptamente. A ver, si se dio abruptamente es porque no hubo una conciencia respecto de la necesidad de este niño de que se diera de modo gradual. Si sucedió, que la mamá se tuvo que viajar a tal lugar porque tenía que ir sí o sí, supónganse que sucede esto, se constituyó algo respecto de esto y la mamá va a pensar los modos y las artimañas para que esto no se sienta como algo tan abrupto. Yo atendí un pacientito que tenía 4 añitos y no hablaba absolutamente ninguna palabra. Llegó muy desordenado, tiraba los juguetes, me golpeaba si yo no lo dejaba agarrar lo que él quería, con un nivel de agresividad muy grande. Y la mamá viene muy preocupada, casi llorando, porque me decía que no podía jugar con nadie en el jardín, que ella estaba muy preocupada. Lo que ella me empieza a contar que ella cada tanto viajaba a Chile a comprar ropa, y ella no le decía nada porque así él ni se daba cuenta que ella faltaba. Lo que me contaba, y ahora me acuerdo de esto del apego inestable o ansioso, vieron que yo les contaba, es que cuando volvía, él por unos días no le daba bolilla, como enojadísimo. Encima estaba como enojado, uno lo veía en las facciones de su cara. La verdad es que yo en una sesión, más allá de que soportaba sus golpes y le decía que no tenía la intención de que yo tenía la intención de jugar, ponía las palabras en juego,
Le empecé a proponer que trajera sus juguetes y que jugáramos con los suyos y los míos para producir un intercambio. Le empecé a prestar juguetes con la condición de que me dejara uno para que yo lo cuidara esa semana. Y empezamos a construir ahí una relación como bastante más estable. La realidad es que el nene empezó a progresar un montonazo, después fue fonoaudiología porque la verdad es que necesitaba el aporte de fono. Fue un trabajo de 1 año y medio casi, o sea, yo se los cuento resumido, pero fue 1 año y medio con avances y retrocesos. Pero la realidad es que la mamá empezó a registrar que sus ausencias necesitaban ser anticipadas para el nene. Que la ausencia de ella a los 6 meses no fue sin consecuencias. Este hecho de que él no sabía si iba a volver del jardín o iba a volver de donde estaba o con la abuela y que no sabía si ella iba a estar o no iba a estar, tenía sus consecuencias. Y ella lo empezó a registrar. Digo, no se trataba de que dejara de viajar, sino que se trataba de que preparara al nene para que entendiera de que ella iba a viajar. Y entonces lo que le empezábamos a mostrar era, el nene ya tenía la noción de simbolización del calendario, entonces le empezábamos a mostrar que ella se iba aproximadamente 3 días, 2 días, era muy poquito. Que ella se iba este día y que este día iba a llegar y que le iba a traer algo. Que él pensara que era lo que quería que le trayera. Y que lo llamaba por teléfono, que cuando se hiciera de noche, ella lo iba a llamar por teléfono y que él le iba a mostrar con qué estaba jugando y qué había hecho en el jardín. Digo, alguna cuestión de la rutina de que estuvieran enlazadas, de que esto sí era progresivo. Y la verdad es que se pudo reparar un montón esto que le había pasado a este nene. Había mucho afecto ahí construido, había un deseo de hijo construido, había una pareja que tuvo que ensamblar estos nuevos proyectos laborales de ambos, un papá que tenía una inestabilidad laboral bastante grande, tenía de trabajos muy buenos y trabajaba vendiendo autos en concesionarios, entonces de repente un mes cobraba mucho dinero y otro mes no cobraba absolutamente nada. Y tenían un montón de condimentos de las historias familiares de ambos. Y esta mamá había encontrado también este recurso de viajar para poner en juego también sus deseos personales. No estaba mal, pero tal vez tenían que trabajarlo de otra manera en la familia, para que no generara un impacto tan profundo en este nene. ¿Qué empieza a pasar en el yo real? Lo que empieza a operar es el principio de realidad. En el anterior etapa, que me olvidé de nombrarlo, funciona el principio de placer. ¿Qué quiere decir que funciona el principio de placer? Que este principio de placer, frente a mucha tensión que genera displacer, lo trata de reducir con placer. ¿Sí? A ver, que este principio de placer funciona, chicos, no funciona siempre. Digo, uno está repasado de rosca del laburo y necesita encontrarse con mirarse una serie. ¿Sí? Generar algo que le genere placer, leer un libro. Entonces de repente uno siente que, o darse un baño de ducha caliente. Digo, hay algo del orden de baja. Pero lo que también nos opera todo el tiempo es lo que va a venir en el próximo periodo, que es el periodo del principio de realidad. El principio de realidad nos impone que hay ciertas cosas o ciertos deseos que no se pueden cumplir de modo automático ya. Eso quiere decir que tenemos que dejar de lado la reproducción de la alucinación, por eso les decía, ustedes leían eso y no entendían qué quería decir, dejar de lado la reproducción de la alusión por aprender a esperar a que frente a mi deseo tal vez de comer ya, no se puede, tengo que esperar un ratito. El nene progresivamente va a aprender a esperar, no va a poder esperar 3 horas, porque 3 horas no esperaría a nadie, va a ser berrinche, va a querer convocar la atención del otro, ¿sí? Porque sabe que hoy por hoy está con un otro diferenciado de él, ¿sí? Y que tiene que captar la atención de ese otro, y la atención de ese otro, el modo de dominio de ese otro, tiene que ver con la palabra, con el llamado, con convocar desde lo corporal. Ya no como pasaba antes, ya no a través del llanto solamente, ¿sí? Este principio de realidad lo que empieza a operar es que hay ciertas cuestiones que tengo que resignar como instintivas, digo esto que decíamos respecto al ingreso a la cultura, cuestiones de la inmediatez de la pulsión que no se pueden cumplir en el momento y que tienen que esperar a determinado momento adaptado a otras variables. ¿Se entiende? Empieza a regular, es decir, a ver, estoy recansada del laburo, pero no me puedo ir antes, me tengo que ir horario, porque hay ciertas normas que tengo que cumplir. Probablemente cuando llegue tengo mi plan armado de qué es lo que quiero hacer. Bueno, hoy por hoy estamos todos en casa, pero o por lo menos el que puede y no tiene que
que tener una actividad, digamos, por fuera de casa sí o sí, está en casa. Pero este principio en realidad lo que empieza a operar es esta lógica, ¿sí? A ver si me siguen. ¿Qué empieza a pasar acá? El niño tiene un mayor dominio de su cuerpo y empieza a darse cuenta que empieza a haber una cierta satisfacción en la zona anal. Comienza a surgir lo que es la fase, lo que se llama fase anal. ¿La boca dejó de tener importancia? No, tiene menos importancia porque ahora yo empiezo a darme cuenta que puedo retener o expulsar. Ese producto que es mío propio. ¿Sí? La caca para un nene es lo propio. Piensen que se está empezando a dar cuenta que esta mamá ya no le es propia. O sea, no le es propia, no es todo sí mismo, son dos. ¿Sí? ¿Cómo puedo convocar la atención del otro? Dándole un regalo. ¿Sí? Fíjense que esta conducta se da en muchos adultos. ¿Cómo retienen al otro? Con regalos. Piensen que esos regalos en los inicios de la vida son la caca. Ok, bueno, o sea que cuando alguien les dé como muchos regalos para retenerlos, fíjense qué pulsión se está poniendo en juego. La pulsión que se pone en juego acá tiene que ver con lo que se llama sádico anal. ¿Por qué sádico? Porque lo que necesita es el dominio de ese otro bajo mi dominio. Y donde se pone en juego mucha de la agresividad. Vemos los nenes que hacen caprichos, hacen berrinches, pegan, muerden. ¿Sí? Esto lo hacen como mecanismo de descarga. Imagínense que la fase anal, si está cercana a más o menos lo que se aproxima al control de esfínteres, no puede ser, aproximadamente es a los 2 años, año y medio comienza esta fase anal. ¿Eso quiere decir que al año y medio el nene está para dejar los pañales? No, eso depende de cada niño y depende de la madurez también biológica de cada niño. Pero lo que sí uno empieza a identificar es que este niño ya empieza a nombrarse por sí mismo, ya se nombra como yo, a veces en tercera persona, empieza a vehiculizar muchísimo más la palabra para hacer pedidos, a veces son señalar, pero el señalar también tiene que ver más de una vez con la no necesidad de construir un lenguaje común. El aceptar que un lenguaje es común a los otros implica resignar el deseo instantáneo de que el otro me entienda con el ta. ¿Sí? Hoy por hoy mi nene dice, no sé, tete o papa, y yo ya sé más o menos qué quiere. Y más allá de que le pregunto, más o menos identifico qué quiere. La realidad es que esto no se va a sostener durante mucho tiempo más. Cada vez él va a tener que ir incluyendo palabras de uso más generales. ¿Sí? Bien. Esta fase anal que comienza y que dura bastante tiempo, más allá del control de esfínteres, sino que dura el tiempo que tiene que ver con el tratar de dominar al otro, se llama sádico en este punto, donde hay cierta cuestión de generar satisfacción, dañando, lastimando al otro en términos de que va conociendo a este otro, ¿sí? Va conociendo hasta qué punto este otro va a resistir y va a aguantar y va a estar para mí. Por eso es una etapa compleja, es la edad de los caprichos, se suele asociar en el jardín entre los 2 y los 3 años, es la edad de los caprichos. ¿Qué es lo que estoy buscando? Es ver si el otro va a estar. Ver si el otro va a estar igual. Aunque yo me porte mal, el otro me va a querer igual. ¿Se entiende? Bien, bueno. Hasta acá es más o menos lo que ustedes estuvieron viendo y avanzamos con la fase anal. Voy a introducir solo un concepto que no estaba en lo que ustedes leyeron y que creo que no está en otra bibliografía, pero quiero que lo sepan. Es como Lacan piensa el estadio del espejo. Lacan piensa el momento en que este niño empieza a construir su yo, no con toda esta lógica que, a ver, no es que desecha toda esta lógica de Freud, sino que es como yo les conté con la vasija, la rompe y hace una nueva. Bueno, una cosa así. Él dice que este yo que se constituye es un yo que en primera instancia viene a ser como, ¿cómo explicárselos con palabras más sencillas? Como si tomara prestado. Y él lo explica como si tomara prestado el de otro. ¿Sí? Como si no fuera mío. Es como si yo me identificara con un otro. ¿Sí? Ahora cuando se los explique con el estadio del espejo lo van a entender un poco más. Él dice que más o menos al 8º mes el niño empieza a encontrar mucha fascinación en mirarse al espejo.
Ustedes se preguntarán por qué, y si ustedes tuvieron contacto con niños pequeños, yo lo puedo experimentar recién ahora, como real. Uno los mira y la verdad que es llamativo como ellos se miran al espejo, como si miraran a otro, y comienzan a sonreírle, a besarle, a tocar al espejo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que ellos en esa imagen, primero que no saben que son ellos. O sea, es como si fueran otro nene con el que se encontraran. Vieron que es muy común, y esto Lacan lo toma de los pájaros, vieron que los pájaros es muy común que se golpeen contra los vidrios como si estuvieran peleando con otro pájaro. Bueno, este fenómeno que es el transitivismo es el que le sirve para explicar este estadio del espejo. Bien, cuando este niño ve la imagen del otro niño en el espejo, la toma como propia, de alguna manera, y lo que dice Lacan que representa esa mirada, se dice que es júbilo o alegría. ¿Por qué esa alegría? Porque este niño, nosotros estábamos hablando a los 8 meses, imagínense que aún no tiene un dominio total corporal. Vieron que a los 8 meses todavía no caminan, todavía recién están parándose con algún apoyo. Digo, aún no tienen un dominio total corporal, no tienen una motricidad fina, la motricidad es bastante torpe y gruesa todavía. Con lo cual, esa imagen en el espejo le sirve como una imagen idealizada de un cuerpo entero, constituido, con total dominio. Ahora hay un componente que es sumamente importante en ese momento. ¿Qué pasa cuando uno ve al nene adelante del espejo? O cuando uno lo lleva adelante del espejo. Más de una vez uno lo lleva sin querer, sin intención. No es que está probando el estadio del espejo, lo hace porque lo hace uno naturalmente. Le dice, mira, ese que está ahí sos vos. Uno le hace creer a ese niño que ese que está ahí es él. ¿Vieron cuando uno se graba? Ponele, yo ahora me estoy grabando y estoy con la selfie, con la cámara. Yo identifico que esa que está ahí soy yo, pero la realidad es que yo no me veo. ¿Sí? Alguien me dijo que esa que estaba en la imagen soy yo. De esa manera que construimos que el otro es que yo soy ese otro, por eso dice Lacan, el yo es otro, van a leerlo y capaz que lo lean en algún momento, esa imagen que construimos me la asignó un otro. Como ese otro me asignó que yo era buena, o que yo era estudiosa, que yo era linda, o que yo era fea, o que yo iba a ser torpe, o que yo no iba a servir para nada. Digo, como ese otro me asigna un montón de cosas y yo me las apropio. ¿Qué digo? Ustedes van a tener pacientes que digan, yo no sirvo para nada. Bien, ¿quién dijo eso? ¿Sí? Este estadio del espejo nos sirve para explicar que el otro tiene la función de asignarme quién soy yo en ese espejo. Yo tomo esa imagen en el espejo, que me genera júbilo porque está buena, porque es unificada, cuando yo siento que el cuerpo todavía no lo puedo dominar del todo eso no lo puede pensar en palabras el bebé, ¿eh? Síganme en esa idea, digo, piensen en un bebé. Tomo esa imagen y me la apropio. ¿Sí? Es el primer encuentro que tengo con ese espejo. Eso es lo que dice Lacan, que es donde empieza a identificar que yo soy otro. Se empieza a constituir esta diferenciación precaria entre yo y no yo. Todavía no está instalada, porque todavía yo me veo en ese otro que está sostenido por esa mamá. Digo, ¿quién sostiene? ¿Quién está atrás? La mamá. Va a llegar un momento que esa mamá se va a desplazar del espejo y yo me voy a poder identificar con ese. Pero en esa identificación se construyeron muchas más cosas que la imagen sola. ¿Sí? Solo se trata de escuchar, y cuando escuchen el yo soy, pregúntense si ese yo soy es autóctono, es propio, es verdadero self, o es un falso self construido. Digo, volviendo a los términos de Winnicott. Pregúntense qué pasó ahí. ¿Quién marcó esa identificación? ¿Desde qué lugar la marcó? ¿Sí? Digo, a ver, no sé, uno puede escuchar en papás, mamás que tienen las entrevistas, él es, digo, a mí me pasaba en la escuela, donde hay hermanos a veces, no, ella es la estudiosa y ella es un desastre. ¿Por qué ella es un desastre? ¿De qué lugar se dice que ella es un desastre? Y cuando uno escucha a la nena, bueno, me acordé de la nena porque me escuché un caso, lo que pasa es que yo soy un desastre, yo no sirvo para la escuela. Digo, ¿quién dice que vos no servís? ¿Desde qué lugar no servís? Una cosa es no sirve y otra cosa es no me gusta. Digo, puede a uno no gustarle, digo, a mí no me gusta el deporte, pero me gustan otras cosas y yo sé que soy habilidosa para otras cosas. Sé que hay otras que me gustan, pero no soy habilidosa. Pero bueno, tengo la intención de probarlas, ¿sí? Ahora,
A eso me refiero, a estadio al espejo está bueno y lo vamos a retomar cuando retomemos adolescencia, porque van a ver que el encuentro con el espejo en la adolescencia, hay otros que dicen quiénes somos esos del espejo. Pero eso se los dejo con pausa para más adelante. Creo que hubo alguien que también me preguntó algo de la adolescencia y se lo dejé en pausa para más adelante. Bueno, creo responder todas las preguntas más o menos que vimos. Yo ahora les voy a mandar el texto de Freud sobre sexualidad infantil. Necesito que lo lean tranquilos y prestándole atención a los conceptos centrales de cuál es la importancia de cada etapa. No se enrosquen con conceptos que sean muy técnicos y complejos. Y si hay algo que no entienden, me preguntan. Cuando alguien me preguntó identidad de percepción, identidad de pensamiento, me voy acordando de las preguntas. La identidad de percepción tiene que ver con la reproducción de la alucinación, de las huellas némicas. La percepción siempre está ligada a lo que no está enlazado al pensamiento, ¿sí? ¿Qué pasa en el yo real? Lo que empieza a surgir es el pensamiento, el proceso secundario, el proceso consciente. ¿Qué quiere decir que surge el pensamiento? Que empieza a enlazar las sensaciones con algo que Freud va a llamar representación. ¿Qué es la representación? Es como la idea, ¿sí? Uno piensa con representaciones. Antes no puede pensar. Yo les decía, volvamos a Piaget, ¿estamos en el periodo real? Bien. Estamos en el periodo preoperatorio, ¿sí? O sea, estamos en el yo real, primitivo. Estamos en los inicios del periodo operatorio, finalizando el periodo sensorio-motor. ¿Vieron? O sea, es el momento en el que se va dando el proceso de simbolización. Para Freud se va dando el proceso secundario, el proceso de pensamiento, donde hay un enlace entre lo que es una representación con un monto afectivo. Y ahí es donde empieza a almacenarse lo que se llama memoria a largo plazo, que alguien me lo preguntó. ¿Por qué? Porque ahí es donde puedo empezar a enlazar ese afecto que me despertó, ese recuerdo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esos recuerdos en la infancia? Va a haber una amnesia infantil, tranquilos. Ya les voy a explicar por qué. Es luego del periodo de latencia, se produce una amnesia infantil. No me voy a acordar de nada de eso. ¿Sí? Porque quedan totalmente reprimidos, en su mayoría. Me voy a acordar de lo que los otros me recuerden que fueron esos eventos. Porque ustedes me van a decir, ay, yo me acuerdo de algo de los 3 años. No, no te vas a acordar. Te vas a acordar de que 25 millones de veces te contaron de que fuiste a determinado lugar. Y vos lo recordaste como propio. Para eso sirve mucho el cine, para darnos cuenta que lo que nos cuentan a veces lo tomamos como propio, como en el estadio del espejo que yo les explicaba. Bueno, creo haberles contestado casi todo. No creo que me haya quedado nada por nada, no, seguramente me quedaron 800.000 cosas por abordar, pero no de lo que estuvimos viendo. Con lo cual, la clase de hoy vimos fase oral, ¿sí? Ilusión, desilusión, destete, separación, teoría del apego, las 3 instancias del yo, los 3 momentos del yo. Esas 3 instancias del yo no son las 3 instancias psíquicas, ¿sí? Fíjense. Si hablamos de las 3 instancias psíquicas de la segunda tópica, yo, ello y super yo, que era lo que habíamos visto el año pasado, hasta el momento, la única instancia que se está constituyendo, ahora les explico, la que se va a constituir es el yo. Luego, con el Edipo se va a construir el super yo. Me van a decir, ¿y el ello? El ello en realidad no necesita constituirse. El ello es la fuente pulsional. ¿Sí? Es esta cuestión, esta tensión que pulsa todo el tiempo. Esta es la primaria, es la que convive desde los primeros momentos de vida. Es esta tensión que pone en juego el aparato, ¿sí? Que pone en juego las pulsiones, que es la pulsión, es una fuerza que pulsa para la descarga. ¿Para la descarga de qué? En realidad la descarga sería motriz, ¿sí? Pero como hay cosas que no las podemos descargar motrizmente, no podemos salir corriendo para todo lo que sentimos como deseo. No es el deseo de la pulsión tampoco, es una tensión. Vieron que a veces uno siente en el cuerpo cierta tensión que la necesidad sería de correr, de salir, de escaparme, y no puedo. Digo, esa tensión puede ser angustiante, puede ser placentera, de muchas maneras, ¿sí? Alguien me preguntó si el deseo es bueno o es malo.
La realidad es que el deseo en sí mismo, Freud no lo piensa como el deseo de deseo comerme un sándwich. No, el deseo tiene que ver con una fuerza que impulsa a lo que se llama pulsión de vida, que es lo que intenta reconstruir en el sujeto, lo que intenta llevarlo al sujeto a su realización singular. Tiene más que ver, por eso bueno o malo no me parece que sería un término, porque en realidad el deseo es singular de cada sujeto y tiene que ver con lo que el sujeto haya ido proyectando como desea construir su vida. Digo, cada uno es singular. Bueno o malo, normal o anormal, son todos términos que no me agradan porque me parece que cierran ideas y que no abren a la posibilidad de pensar ideas más complejas. Estoy tratando de recordar las preguntas que eran un poco más capciosas, que estaban buenas, que me parecía que estaban piolas. Retomo dos preguntas, o una estoy segura, la otra no me acuerdo si era de lo mismo, que me preguntaban sobre el texto de Clínicas de Bebés. Alguien me preguntaba una cita textual y lo que me parece que es interesante de esa cita o retomar de la idea de las autoras es que más de una vez cuando un niño nace con un problema congénito, ya sea alguna patología, digamos, neurológica, alguna falla en nacimiento, algún problema que venía en el embarazo, lo que causa como impacto en esa mamá o en esa familia que habían construido una imagen, digamos, un ideal de niño. Nunca el niño que nace es igual que el real, pero más de una vez hay más coincidencias que no. Cuando el niño nace con una patología, una malformación, alguna cuestión que necesita cierta atención diferente, genera un impacto y eso requiere un proceso y hay que ver cuánto pueden pensar que va a poder ese niño. Digo, porque un diagnóstico a veces cierra. Por eso yo les digo, ojo cuando dan diagnósticos, porque pueden servir como etiquetas para los niños. Los padres pueden googlear y pueden decir, hasta acá entonces va a llegar mi nene. ¿Sí? O puede haber un mecanismo de negación muy grande donde los padres no quieran notar que ese niño tiene ciertas cuestiones que tiene que trabajar de otra manera. Yo les contaba hoy que tengo un nene que está en primer año de secundaria y cuando lea el proyecto de inclusión debería estar en primer grado. Cuando hablamos con la familia, recién ahora el papá dice, y la verdad es que me doy cuenta que él con muchas cosas no puede, que está pintando el abecedario. Lo real es que ese nene no lo estamos ayudando incluyéndolo de esa manera, no se está incluyendo de esa manera. Ese nene debería haber tenido otro recorrido. ¿Me entienden? Pero a veces el hecho de no querer asumir que tiene una dificultad y que con esa dificultad hay que trabajar, y eso no quiere decir de que esté condenado de por vida, sino que tiene una dificultad y hay que trabajar, ciega y cierra. Y entonces a veces, por eso decían estas autoras, la imposibilidad de pensar que ese niño va a hablar. Entonces, como pienso que no va a hablar, como pienso que no va a entender, como pienso que este nene no entiende nada, ni me esfuerzo a querer estimularlo, es lo que dicen las autoras. Que el estímulo, fíjense que para mí lo interesante de ese texto es esa idea, que el estímulo tiene que ver con el interés, con despertar el interés y el deseo del niño por querer aprender de ese estímulo. Si uno se lo repite y al nene no le interesa y nosotros no mostramos interés en ese estímulo, la verdad es que no lo vamos a aprender. Digo, a muchos nos ha pasado que hay cosas que a uno le cuestan un montón entenderlas porque no le interesan, porque no está dentro de su campo de interés, no le ve utilidad, no la ve aplicación. Digo, me parece que ahí hay que pensar cómo despertar el interés y cómo ese padre o esa madre o quien acompañe en ese tratamiento también despierte el interés. Digo, porque si lo traen a fono, por ejemplo, pero lo traen obligados por la escuela y para ellos no tiene ninguna importancia y este nene no va a hablar nunca bien, la realidad es que ahí hay un peso de una identificación construida muy fuerte. Digo, ahí está el estadio del espejo a flor de piel. Digo, es el que yo te miro todo el tiempo y te reproduzco el que vos no vas a poder. A ver, un chico que esté chico no va a aprender en un año lo que le faltaron en 6. La realidad es que no. Pero lo importante es que este chico desarrolle cada vez un progreso, no que esté estancado. Si yo le doy el cuadernillo de primer año, voy a encontrarse con la frustración de modo permanente porque no va a poder hacer nada. ¿Me siguen? Y me parece que lo que apuntan estas autoras es también en darle el tiempo a la familia
de procesar y de elaborar y de enlazarse con ese nuevo hijo. Siempre que uno trae un hijo al mundo, adopta a ese hijo. ¿Qué quiere decir con que adopta? Que uno lo hace partícipe de esa familia y lo debe adoptar. Digo, adoptar en términos reales, no en términos legales, yo tenía una mamá que tenía una nena que había adoptado y sin embargo, digo, uno las veía y no era algo que ellos lo marcaban como algo singular. Era parte de su historia, pero las problemáticas que tenían eran las problemáticas familiares y tenían que ver con otras cosas. Y con otras inquietudes y con otras dudas. No tenían que ver con una cuestión. Ella estaba consciente de su origen, sabía de su historia. Digo, no venía por ahí porque no había un secreto ahí puesto en juego. No había una inseguridad de la mamá que era la mamá que cumplía la función respecto de si esa era o no era su hija. O sea, ella ya sabía que era su hija porque se habían constituido como este vínculo. Esto es lo que yo les digo. A ver, los vínculos se construyen. Que venga la mamá biológica o el papá biológico no me dice nada del chico. Me dice si para ese chico ese vínculo es importante. ¿Sí? Si le produce algo a ese chico. ¿Me siguen? Creo que abordé casi todas las preguntas. Releí por si las dudas, pero no, creo que abordé casi todo. Los que me preguntaron respecto del soma, si es el cuerpo biológico, sí, Freud dice que el cuerpo se construye. Vieron que yo les voy diciendo que las zonas erógenas se van marcando. ¿Eso quiere decir que no siente las piernas, no siente los brazos? No, de ninguna manera. Lo que sí, la boca tiene como un lugar muy preponderante, por eso los chicos se llevan toda la boca. Además de que es un lugar de exploración, les genera mucho placer. Y también la boca va a ser el placer, también va a estar en el aleo, en el repetir determinados sonidos, porque les genera cierta satisfacción autoerótica. No piensen en el erotismo ligado a una cuestión, digamos, sexual. Sexual, sí, lo que pasa que para no pensarlo como ustedes lo venían pensando en muchas de las explicaciones, como una cuestión genital solamente, sino como una cuestión de satisfacción, de placer, desde otro lugar, ¿sí? Bueno, empezamos la unidad 2 de esta manera y empezamos a ver la idea de infancia. Infancia no es solo transitar una etapa. Infancia es mucho más que transitar una etapa. Es un momento sumamente importante porque es de constitución subjetiva, de constitución psíquica, de desarrollo neurocognitivo. Digo, no es solo el transitar. Más de uno, la verdad es que siendo más de uno, que estoy segura que tiene muchas más ideas. Es el desarrollo de la creatividad, es el desarrollo de la capacidad de crear cosas, es el desarrollo de la personalidad. Es una etapa importantísima en la vida del sujeto. Cada etapa tiene sus características, pero en corto tiempo pasan demasiadas cosas y hay un crecimiento subjetivo muy amplio. De no saber nada del otro y de estar indiferenciado del otro y a merced total del otro, de la necesidad de una acción específica para sobrevivir, a poder individualizarme del otro, tener mis propios pensamientos, mis propios deseos y hasta mis propias identificaciones. Entonces la verdad que es una etapa muy profunda. Van a ver que en la sexualidad, en las etapas de la sexualidad freudiana, Freud las divide en 3, en 4 en realidad. En la sexualidad infantil son 3. En la fase oral, la fase anal, sádico-anal y la fase fálica. Y ustedes van a decir la latencia no se considera una etapa, sino que se considera un momento de intervalo entre la sexualidad infantil y lo que va a ser la sexualidad adulta, que tiene que ver con el inicio de la pubertad. Después vamos a ver que nosotros vamos a llamarla esa etapa adolescencia, pero piensen en la época freudiana, no estaba esa etapa. Bien, los textos los van a leer, yo les voy a mandar unos cuantos textos. Uno va a ser el de sexualidad infantil, van a ser unos cuantos porque son los que incorporamos en esta unidad sobre el análisis psicoanalítico de esta etapa. Van a tener uno de lenguaje, van a tener el de Freud, el texto de Freud propiamente dicho,
Y la próxima semana vamos a seguir trabajando con estos temas y ahí sí les voy a mandar un trabajo para que tengamos la nota que conforme el primer parcial. Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho, quédense en casa los que puedan, los que tengan que salir a trabajar porque no queda otra, cuídense un montón, ¿sí? Espero poderlos ver pronto. Y consultas o preguntas de este video que vayan surgiendo me mandan, porque a veces yo hablo y en la verborragia me olvido cosas, ¿sí? Saluditos.